Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, una mirada a Hispanoamérica a través de las noticias publicadas en la semana del lunes 4 al viernes 8 de agosto de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, la prensa canadiense informó sobre más de 50 fallecidos por usar fentanilo adulterado, y Deutsche Welle explicó que el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra el laboratorio que además falsificó un certificado para importar opiáceos. France 24, por su parte, dio cobertura a la transmisión en vivo que realiza un robot desde las profundidades del cañón del Mar de Plata y que lleva más de 1 millón de espectadores, sin olvidar la difícil situación de los científicos argentinos ante los numerosos recortes presupuestales del gobierno de Javier Milei. France 24 también informó sobre la jornada de protestas del miércoles luego de que el gobierno argentino vetara 3 leyes, entre ellas una que proponía un aumento excepcional y de emergencia en las jubilaciones. Deutsche Welle anunció que el presidente argentino Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri unirán fuerzas en Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas de este 26 de octubre. Y la prensa canadiense finalizó la semana compartiendo imágenes de la agencia AP donde muestran cómo los argentinos le rezan a San Cayetano para conseguir trabajo. En Uruguay, las autoridades asestaron un duro golpe al crimen organizado al confiscar más de 2 toneladas de cocaína y detener a 10 personas implicadas, como informó Prensa Latina. El presidente de Uruguay, Amadou Orsi, descartó crear un impuesto al sector más acaudalado del país en un diálogo con periodistas realizado en Montevideo y citado por la agencia Xinhua. Ahora subamos por los países mediterráneos, donde Paraguay vive un brote de sarampión con 4 casos confirmados alrededor del distrito Santa Rosa de Aguaray, en el norteño departamento de San Pedro, según informó la agencia Xinhua. En Bolivia, el 17 de agosto son las elecciones generales y CNN informó que el empresario Samuel Doria Medina cuenta con el 21% de preferencias y el expresidente Jorge Tuto Quiroga va segundo con 19%. El movimiento al socialismo contaría con solo el 2% de simpatías. La agencia Xinhua, por su parte, informó que el presidente de Bolivia, Luis Arce, celebró el bicentenario de las Fuerzas Armadas y les pidió reafirmar su compromiso con la democracia, el voto popular y la soberanía nacional. Ahora recorramos la costa del Pacífico. Chile es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con el mayor crecimiento en los ingresos reales por habitante, gracias al aumento del Producto Interno Bruto per cápita y al retroceso de la inflación, como destacó la agencia Xinhua esta semana. En el Perú, Deutsche Welle informó sobre el conflicto que rodea la venta de entradas a Machu Picchu, donde autoridades y empresarios siguen sin ponerse de acuerdo. Varios medios siguieron el infructuoso diálogo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte con los mineros informales, y Prensa Latina anunció en la semana que la empresa estatal Petroperú exportó a Ecuador más de 137.000 barriles de gasolina especial para aviación comercial. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa presentó los ejes de una nueva consulta popular para reformar la Constitución, permitir la instalación de bases militares extranjeras, reducir el número de diputados y llevar a juicio político a jueces constitucionales, como indicó Deutsche Welle. La prensa canadiense divulgó en la semana los temores de líderes ambientalistas e indígenas ante las últimas decisiones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela esta semana continuaron las protestas de las madres de unos 50 detenidos en las manifestaciones de julio de 2024, luego de la cuestionada elección de Nicolás Maduro. Deutsche Welle recordó que luego de las elecciones el gobierno venezolano detuvo a más de 2.400 personas y ya van unos 2.000 liberados. CNN y otros medios informaron que el gobierno de Estados Unidos duplicó la recompensa que ofrece por la captura de Nicolás Maduro a $50 millones por encabezar una red de narcotráfico, y el gobierno de Caracas tildó la medida de patética y ridícula. CNN también informó sobre un disidente del chavismo que viene de refugiarse en la Embajada de Colombia en Venezuela y pide un salvoconducto para salir del país. Finalmente, las fuerzas de seguridad de Venezuela frustraron la detonación de explosivos en Caracas,
según información del ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, según difundió la agencia Xinhua. En Colombia, el presidente Gustavo Petro acusó al gobierno peruano de anexarse la isla Santa Rosa en la selva amazónica, según informaron medios como la prensa canadiense a través de un cable de AP. Por su parte, la presidenta peruana Dina Boluarte aseguró el jueves categóricamente que no hay ningún tema limítrofe pendiente con Colombia, según informó Deutsche Welle. Deutsche Welle también informó que miles de simpatizantes del expresidente colombiano Álvaro Uribe salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyarlo tras su condena a 12 años de arresto domiciliario por soborno y fraude procesal. Finalmente, la agencia Xinhua resaltó que el mandatario colombiano Gustavo Petro hizo un llamado de unidad a los países fronterizos para defender la selva amazónica frente a las amenazas del narcotráfico y la minería ilegal. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá celebraron esta semana que el café Geisha, originario de la hacienda panameña La Esmeralda, registró un récord mundial en su precio. La empresa Yulit Coffee de Dubái pagó más de $600,000 por 20 kilos de este aromático café, según reportó la agencia Xinhua. En Costa Rica, los bomberos rescataron a un oso perezoso bebé y lo llevaron a un centro de rescate local, como informó CNN. CNN también informó que el Congreso de Costa Rica citó al presidente Rodrigo Chávez para el próximo 22 de agosto en una audiencia que se prevé que será pública para discutir si va o no va a juicio. El presidente confirmó su asistencia y dijo que espera que se desarrolle un debate balanceado y respetuoso, como redactó CNN. En Cuba, Deutsche Welle recordó que siguen presos los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, según información que este jueves compartió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. República Dominicana informó que está deportando un promedio de 30,000 haitianos por mes, según reportó Deutsche Welle, y Prensa Latina agregó que esta semana el gobierno dominicano deportó a 1,080 haitianos. CNN, por su parte, comentó que un sismo de magnitud 5,7 en la escala de Richter, con epicentro en el sureste de Boca de Yuma, República Dominicana, se sintió también en varias zonas de Puerto Rico, sin registros de víctimas o daños materiales. Prensa Latina también comentó que el ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, destacó el crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa en los sectores energético y minero, que concentran más del 40% del total recibido por República Dominicana en lo que va del año. Honduras vive una intensa jornada previa a las elecciones generales de noviembre y CNN informó sobre un escenario donde la legitimidad misma de las elecciones ya está en cuestión por los candidatos opositores. La agencia EFE, por su parte, recordó que los candidatos a la presidencia son la actual ministra de Defensa, la oficialista Rixi Moncada, el alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, y el ex vicepresidente Salvador Nasralla. En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que exonera del pago de impuestos a los salvadoreños que retornan al país con pertenencias de hasta $100,000, y CNN explicó que si los bienes superan este monto, solo se pagará el excedente. Y llegamos al norte, a México, donde la prensa canadiense divulgó un cable de AP que comenta la captura en Chiapas de Luis García Villagrán, un activista defensor de los derechos de los migrantes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el martes que ya está listo el acuerdo de seguridad de su país con el de Estados Unidos y que solo falta firmarlo, según informó CNN. La agencia Xinhua, por su parte, comentó que el gobierno mexicano anunció la inversión de más de $600 millones en el sector farmacéutico con el objetivo de alcanzar la soberanía en salud. Finalmente, varios medios comentaron el viaje de una delegación canadiense encabezada por el ministro de Finanzas François-Philippe Champagne y la ministra de Relaciones Exteriores Anita Anand, con el objetivo de reconstruir la colaboración entre ambos países y preparar la próxima visita del primer ministro canadiense Mark Carney a México, como puntualizaron agencias como Xinhua y Reuters. Y finalizamos con el dato de la semana. France 24 recordó en la semana que van 3 países, Argentina, Panamá y Ecuador, que eliminaron sus ministerios de la mujer bajo el argumento de recortar el gasto público. Bueno amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una colorida semana y nos despedimos. Hasta la próxima.